El día de hoy vamos a ver los condicionales. Tenemos dos tipos de condicionales, el if y el select case. Como plano general, usamos nosotros el if cuando son una o dos condicionales máximo anidadas. Los podemos anidar con el and y con el or. Uno es excluyente y el otro es no excluyente. En un momento lo vamos a ver. Y el select case se utiliza cuando hay muchas condiciones anidadas. Es decir, se tendría que usar un else if, muchas veces, tantas veces que ya se hace desordenado, y en ese caso utilizamos el select case. ¿Cómo vamos a programar? Usando el if. Primero, el if nos permite ejecutar ciertas líneas de código de nuestra macro solamente cuando se haya cumplido una condición. Es decir, al escribir el código, escribimos if condición. Si se cumple la condición, entonces se va a ejecutar ese pedazo de código. Y ahí acaba nuestro condicional. Ejemplo, escribimos nuestra macro, ¿no? Sub sentencia if. Limpio la celda B2, ¿no? Y colocamos el condicional. Si la celda B1, el valor de la celda B1 es mayor a 11, entonces escribe en la celda B2 aprobado, ¿no? Obviamente que si es menor de 11 no va a escribir nada, ¿no? Tenemos otra condición más, ¿no? Siguiente. También tenemos el else, ¿no? El else significa que si no se ejecuta esta condición, va a pasar a la siguiente. Es decir, cualquier condición o cualquier situación que no cumpla dicha condición, va a pasar a ejecutar el código que viene después del else. Ejemplo, lo que faltó en el primer ejemplo que les mostré, ¿no? Si es mayor a 11, entonces escribe en la celda B2 aprobado. Pero ¿qué pasa si es que es menor a 11? Si es que es 10, si es que es 9, 8, etc. ¿Qué pasa? Que vas a escribir en la celda B2 desaprobado. Como vemos, la estructura de este código es bastante simple, bastante sencilla, se parece a un if cuando escribimos una función en el Excel. Sin embargo, tiene cierto grado de complejidad al ser una macro, ¿no? Y al tener una sintaxis que debemos seguir. Else if. ¿Para qué se usa un else if? El else if se utiliza para pasar de una condición a otra condición. Conceptualmente se define, existen casos en donde existen más de dos posibles resultados. Para resolver estas situaciones usamos llamado el if anidado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si es que nuestra nota es 10? Vamos a recorrer las condicionales. Si es que la celda B1 es mayor o igual a 11, entonces escribe en la celda B2 aprobado. Como vemos, es 10, no cumple la condición, pasamos a la siguiente, al else if. ¿Qué nos dice el else if? Si es que la celda B1, ¿no?, es mayor a 8, entonces escribe recuperación. Como la celda B1 es mayor a la 8, entonces he escrito en la celda B2 recuperación. Y ya no llega al else, que es de desaprobar. Aquí tenemos un ejemplo escrito, ¿no?, más o menos con el mismo formato, ¿no? Tenemos una macro aquí, pero aquí ya estamos viendo las propiedades del objeto. ¿Qué nos dice esta macro? Si es que la celda B4 es mayor a 10, entonces pinta la celda B4 de color verde. Como vimos en las sesiones anteriores, interior color es para pintar o dar una propiedad a un objeto, que en este caso es la celda, ¿no? Y dice, si es que no se cumple esta condición, quiere decir que ese valor va a estar por abajo del 10, ¿no? Entonces píntalo de rojo y que aquí muera la condición, ¿no? Ejemplo, aquí vamos a poner un 8. Ejecutando la macro se debería pintar de rojo, ¿no? Rojo, tal cual. Si ponemos, por ejemplo, un 10, si seguimos las condiciones de la macro, debería seguir pintado de rojo. ¿Por qué? Porque aún no cumple esta condición, aún no es mayor que 10. Ya, si ponemos un 10.5 por ahí, se salvó el estudiante. Corremos la macro. Ya está, verde, ¿no? Verde. Y también podemos seguir agregando condiciones, ¿no? Podemos seguir escribiendo, podemos decir escribe al costado, ¿no? Escribe en la celda C4. C4, escribe en la celda
aprobado. Y, ¿no?, pinta de rojo y escribe en la celda C4 desaprobado. Eso, aprobado. ¿No? Si cambiamos, por ejemplo, ya no escribimos 10.5, sino ponemos 8, debería escribir en esa celda C4 desaprobado. Perfecto. Así es como funcionan el if. Cuando ya queremos hacer condición 1, condición 2, condición 3, ya se convierte en algo bastante desordenado, ¿no? ¿Y qué se hace en estos casos? Se utiliza el... ¿Ve? De esta forma es bastante desordenado, ¿no? No es una buena práctica. Si tenemos dos condiciones, por ahí podríamos usar el AND, ¿no? Y anidamos dos condiciones. El AND es de un tipo, ¿cómo se le diría? El AND, cuando usamos el AND, quiere decir que se cumple tanto esta condición como esta condición. La condición 1 y la condición 2. Y cuando usamos el OR, si aquí en vez de un AND hubiera un OR, ¿qué significa? O cumples tú, vas a ejecutar el código, ¿no? Es uno de los dos. Y cuando es AND, tiene que cumplirse ambos, ¿no? El OR. El OR es o cumple la condición 1 o cumple la condición 2 y se va a ejecutar el código, ¿no? Vamos al select case. Para no tener que hacer esta mala práctica en cuanto a la digitación, ¿no?, de las macros, se utiliza el select case. Bueno, ¿qué tal? Continuando con la explicación. Usamos el select case cuando tenemos muchas condicionales y no queremos usar un if que pueda verse muy desordenado, ¿no? Entonces la mejor práctica es usar un select case. ¿Cómo funciona el select case? Bueno, iniciamos poniendo un select case, una expresión que es la condición. Bueno, aquí no es la condición va aquí. Ponemos un select case, aquí definimos el objeto, va la condición 1 y el código ejecutar. Condición 2, código ejecutar, y si no se cumple ninguna condición, el código ejecutar, y sí o sí tenemos que acabar con un endSelect. El to es para definir rango de valores, y el is es para comparar valores. Ejemplo, tenemos select case range B1. Si es que la celda B1, el valor de la celda B1 está entre 0 y 7, pon desaprobado. Si está entre 8 y 10, entra recuperación. Si está entre 11 y 20, aprobado. Y si es que está fuera de esos valores, pues ponemos fuera de rango, ¿no? Vamos a ejecutarlo nosotros mismos. Tenemos ya aquí escrito una función, ¿no? Nuestra macro, que es cambiar color. Ponemos dim valor as integer, ¿no? Estamos definiendo la variable valor como un número entero, aunque debería ser un valor de tipo double si queremos ser más finos en la escritura de la macro, ¿no? Ponemos el valor de la celda, bueno, en este caso es B4, no B1. Ya. Si es que es menor a 10, pues pinta la celda B4 de rojo. Si está entre 10 y 15, píntalo de amarillo. Si es que está entre 16 y 20, pues píntalo de verde. Caso contrario, escribe en la celda C4, nota inválida. En este caso debería pintarlo de rojo, aunque ya está pintado. Pero si, por ejemplo, es un valor de 11, debería pintarlo de acuerdo a nuestras condiciones de amarillo. Perfecto. Si es que es 16, de acuerdo a nuestras condiciones, debería pintarlo de color verde. Perfecto. Con eso ya tenemos el uso de las condicionales. En la próxima clase lo que vamos a ver es el uso del for y del do while, que son para hacer bucles. Y con ello ya estaría terminada nuestra clase de macros y Visual Basic. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente sesión.